Aquí estoy poniendo la grabación. Sí, es un gusto saludarles a todos y bendigo sus vidas y que tengamos la revelación, las revelaciones que Dios nos quiere dar el día de hoy y vamos a avanzar. Entonces, la vez pasada estábamos viendo el la segunda parte del primer capítulo y también la primera parte del segundo capítulo del libro que les compartí. No sé si ya leyeron esos dos capítulos ustedes, el libro que estoy traduciendo. ¿Tienen tal vez algunas preguntas? Vamos a dar retroalimentación. Es muy importante para mí también entender la conexión con ustedes, la retroalimentación que ustedes han recibido. ¿No tienen nada de preguntas? Ujú. Eh, yo sí tengo una pregunta. O Ujú. sea, en el capítulo 2 leía que pues eh, hay territorios que el Señor te da y que tú puedes reclamarlos. Em, pero también Él no te manda a, a- a todas las guerras o te da todos los territorios. Claro, Eh, ¿cómo reconocer, o sea, cómo como saber si el discernir. Señor conoce ese territorio Ujú. o no? ¿Cómo discernir? ¿Cómo discernir? Ajá. Bueno, tú puedes estar segura que si es algo alrededor de tu casa, si es un territorio donde tú estás, seguro que, y si tú ya tienes esa pregunta en tu cabeza, es seguro porque Él ha puesto esa incertidumbre en ti, como que despertó tu sentir, porque recuerdan que es muy importante para poder actuar, no ser indiferente. Si de repente tú no estás indiferente, como que despertaste a realidad, ah, por decir, una persona puede pasar en el barrio donde vive y ver, por decir, que está sucio o que están ahí todo el tiempo haciendo algunos trabajos y nunca termina y eso trae suciedad, lodo, qué sé yo, desorden. Y uno anda ahí y está acostumbrado a vivir así. Pero un momento, de pronto se hace clic y se abren los ojos y dices, no, por qué me voy a permitir esto? Por ejemplo, si una persona vive en una calle que no está asfaltada y se acostumbra a eso, dice, ay, bueno, ¿cuándo será que vengan a asfaltar? Y como que recibe ese hecho que simplemente no está asfaltado y tienes que aceptarlo. Pero de repente deja de ser permisivo con este tema y dice, ¿y por qué esta calle no está asfaltado? Voy a orar para que vengan a asfaltarla. ¿Sí? Entonces, cuando tú te das cuenta de algo y como que Dios está ampliando tu visión y empiezas a ver algo que ayer no estabas viendo, créame que no estás inventando las cosas. Es porque Dios te está abriendo los ojos y estás viendo cosas que ayer no viste. Ok. Ujú. Y otra pregunta también, no entendí bien sobre las aguas que Ujú. guardan memoria, que uno puede orar. Esa parte no Esa entendí parte muy no bien. hablamos la vez pasada, justamente esa parte nos faltó hablar, es del capítulo 2. Sí, ya está comprobado por los científicos que el agua llega,
tiene la capacidad de retener la información. Por eso, por ejemplo, las aguas retienen toda la información. Si las personas están mal hablados, están peleando, están diciendo cosas fuertes de palabra podrida, si todo esto no se va a ninguna parte, se queda en el agua, porque el agua graba la información. Ujú. Y por eso nosotros sabiendo eso podemos orar y simplemente pedir perdón por toda palabra mal hablada, por toda palabra podrida, por toda palabra de maldición suelta en las aguas. Sí, pedir perdón por las peleas, por las contiendas que han estado las personas cerca de los ríos, cerca, por ejemplo, nosotros tenemos aquí en Quito, tenemos algunos ríos e incluso hasta físicamente se puede ver en un tiempo la Machángara, por ejemplo, decían que estaba muy sucia porque botaban ahí la basura. Eh, antes de, antes de lo que es manifestación física, nosotros tenemos que conocer la ley espiritual, que primero sucede en lo espiritual y luego se hace en lo físico. Eso podemos comprobar, por ejemplo, en Mateo 16, 18, donde dice que podemos, lo que atamos en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatamos o lo que permitimos en la tierra será permitido en los cielos. Es decir, si nosotros permitimos, eso se cumpla en el ámbito espiritual. ¿Sí? Y luego del ámbito espiritual se hace evidencia física. Entonces, por ejemplo, si vemos un lugar sucio, es seguramente porque espiritualmente también no está limpio. Y a veces nosotros queremos ver en lo físico que estén bien las cosas, y nos olvidamos que lo primero es en el ámbito espiritual, porque lo que, lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Dios quiere que el lugar sea limpio, pero alguien tiene que interceder por ello. Y a veces nosotros queremos solamente la limpieza física, pero tenemos que saber que la limpieza espiritual es la que proviene primero y la que eh, ayuda a que también el lugar sea limpio físicamente. Y lo que le hace ensuciar son el pecado y mal hablar. Porque bueno, mal hablar también es un pecado con la lengua, ¿no es cierto? La palabra dice que de todo nos damos, de toda palabra nos vamos a dar cuentas en el cielo. Entonces, aquí, bueno, nos damos cuentas en el juicio. Entonces, aquí, por ejemplo, dice que tenemos que orar por las aguas, ver qué aguas están en la cercanía de nuestra casa, los ríos. Por ejemplo, tenemos el reservorio en Cumbayá, ¿no es cierto? El reservorio de las aguas. Tenemos también aquí en Metropolitano también reservorios en la parte de arriba. Entonces, aquí me dicen que no pueden ingresar a la reunión. Que salgan, Pastor Hugo, que salgan y vuelvan a entrar. Salgan completamente de Zoom y vuelvan a entrar. Y tal vez hace falta que simplemente ingresen código de acceso y número de reunión que está al final en el link, porque a veces así se logra entrar, ¿ya? Pero es raro, a veces suele pasar que por alguna razón no les permite, pero ahorita están entrando. Ya, y otra pregunta.
yo le estaba invitando a una de mis hermanas para que entrara a la reunión. Ujú, Entonces, ella me dijo algo que la verdad que no supe qué decirle. Me dijo, pero yo hace tiempo que no he recibido sanidad espiritual y yo siento que tengo puertas abiertas porque ujú, no me he arrepentido ni he pedido perdón por pecados míos y quizás de mis antepasados. ujú. Entonces, no sé qué decirle al respecto, la verdad, porque es verdad, ella Claro, no. es peligroso con puertas abiertas. ¿Recuerdan la vez en la primera reunión hablamos que no se trata de jugar, no se trata de curiosear? Realmente cuando nosotros enteramos cómo funcionan las cosas en el ámbito espiritual, no es que desconocemos cómo funcionan y por eso entonces nos quedamos deslindados de participar. Nosotros queremos o no queremos, si estamos aquí en esta reunión, nosotros tenemos que saber responder por las cosas, es decir, estamos aprendiendo a interceder por los territorios. Hemos visto que son 4 pasos, ¿no es cierto? Primer paso es primero limpiar su propio territorio de su corazón, es el primer paso. Luego, asimismo, con las personas cercanas de mi entorno, comenzando por la familia, luego ya por las organizaciones, el trabajo, qué sé yo, organizaciones que están en cercanía, y luego ya interceder por territorios y por los pueblos enteros. Entonces, si yo, por ejemplo, entro en ese ámbito de interceder y estoy orando, pero no tengo, no tengo puertas cerradas en un tema, entonces me puede, lo peor que puede pasar es que lo más pequeño, lo que puede pasar es que simplemente mi oración no va a funcionar, ¿no es cierto? Pero lo más grave que puede pasar es que me venga la retaliación. Por eso muchas veces las personas tienen miedo de orar por territorios porque ellos dicen, no, mejor no me meto con eso. Claro, porque eso fue las primeras 2 reuniones, hemos hablado de la santidad y obediencia, porque puede ser que yo no sepa algo, algún pecado oculto. Hasta David decía, líbrame de los que me son ocultos, porque tal vez a veces nosotros no sabemos de qué tenemos que arrepentirnos, pero créanme que Dios nos va a mostrar de acuerdo a nuestra necesidad. Si tu hermana dice que ella tiene las puertas abiertas porque ella ya sabe lo que está hablando, ella sabe, pero aquí hay 2 cosas. O ella simplemente lo utiliza como excusa para no venir y déjale libre porque cada persona es responsable por la decisión. Las personas que están aquí tienen que saber que es un gran privilegio estar aquí, porque Dios está levantando su pueblo aquí en Ecuador para que sea una iglesia con influencia. Porque tenemos que saber que la palabra que Dios establece no es nuestra y el poder es de Él, pero Él coopera con nosotros porque Él necesita hombres y mujeres obedientes para cumplir su voluntad, porque Dios no opera solo, Dios siempre opera con nosotros y si yo no quiero, Él va a levantar otra persona que le va a decir sí y amén. Entonces, Dios, como dice la palabra, sus obras no pueden ser detenidas ni sus intenciones no pueden ser pasados por alto. Él conmigo y sin mí va a lograr que se cumpla su voluntad, pero de mí depende porque Él no obliga a nadie, obviamente Él no impone, a diferencia del otro, del adversario, ¿no es cierto? Dios va a respetar nuestro libre albedrío, nuestra voluntad. Pero si yo vengo aquí nomás para curiosear, a ver qué tal, o para conocer un poquito, puedo hacerlo, pero no es el punto,
porque Dios realmente está buscando las personas para que vengan a establecer orden, porque Él actúa a través de nosotros. Entonces, si nosotros sabemos que si se habla mal en el aire, la atmósfera se ensucia y se contamina. Por ejemplo, cuando alguien suelta una maldición, una palabra maldita, en el mundo espiritual viene enseguida, se desprende un espíritu o varios espíritus malignos que se van a posicionarse en este lugar. Entonces tiene que venir alguien a limpiar. ¿Cómo se limpia? Pidiendo perdón, pidiendo perdón por toda palabra mal hablada en este lugar, ¿sí? Invitando el fuego al Espíritu Santo para que queme toda la escoria de mal hablar, toda la escoria de pecado y llenando la atmósfera de las cosas buenas, porque no solamente limpiamos lo que es malo, hay que llenar de bueno, porque si está vacío, otra vez van a venir, pueden venir otra vez la naturaleza pecaminosa. Entonces hay que invitar al Espíritu Santo, la luz de Cristo y hablar la palabra de Dios de bendición en este lugar para que realmente se cambie la atmósfera. Y cuando esto sucede, entonces es muy fácil luego predicar el Evangelio, porque aquí todos quieren predicar el Evangelio. Y muchas veces las personas se oponen a escuchar y no reciben a Cristo. Y pues ya fue una vez hecho un estudio en Estados Unidos, el por qué en una parte recibían a Cristo más rápido que en otra parte. Y es que depende mucho de los espíritus territoriales, porque resulta que en cada territorio hay mundo espiritual y es diferente. Entonces, muchas veces, sí, aquí me dicen que en México, bueno, posiblemente sí en México. Gracias, Ludmila. Y entonces, hicieron este estudio que en el DF, creo, fueron al centro y estaba tan densa ahí la atmósfera con muchos ídolos, con muchísima idolatría, que querían predicar a una señora y esta señora casi les pega. Y luego hicieron un estudio, siguieron esta misma señora y después ella estaba ya en otra parte, no en el centro, sino ya en una parte diferente de la ciudad, más moderna, y allá se acercaron a predicarle y ella escuchó y estaba muy abierta para escuchar. Ujú. Ujú. Entonces, esto a veces desconocemos, que la misma persona es influenciada por el entorno donde se encuentra y muchas veces nosotros queremos predicar a Cristo, predicar el reino, pero no tomamos en cuenta que el territorio donde estamos es contaminado y hay que liberar el territorio también para que las personas puedan libremente recibir el mensaje de Dios. Y también muchas veces ha pasado, no sé si ustedes también me dan la razón, en su propia experiencia de predicar la palabra. Ustedes, por ejemplo, predican y ya dicen a la persona y acepta la persona a Cristo, pero sigue viviendo en el pecado. Y sigue viviendo, o tal vez un poquito como que se inspiró y luego después de un ratito se apagó la llama y otra vez sigue así conformada con lo que tiene y viviendo sin Dios. Porque muchas veces hay llama, pero la persona no tiene alimento de estar con las demás personas ardientes para Cristo. Es como, por ejemplo, un fuego. Si hacemos una, ¿cómo se dice? Perdón. Fogata. Fogata, esa es la palabra, muchas gracias. Si hacemos una fogata, ¿no es cierto? Y ahí la fogata empieza a arder y el fuego está bueno. Pero saquen, hagan la prueba, saquen una leña pequeñita de ahí y pongan aparte de la fogata.
¿Qué pasa? Que se va a apagarse. En cambio, si nosotros queremos mantener el fuego de la fogata, vamos a poner cada vez más leña y se prende y sigue el fuego. Pero sáquenle una y pongan aparte y después de un ratito se va a apagar, ¿no es cierto? Entonces, así es como las personas que reciben a Cristo necesitan estar en esa comunidad ardiente y muchas veces ellos reciben y se les manda a su entorno y ese entorno también está contaminado. Nadie oró por territorios, nadie oró por su casa. Y yo no quiero decir que uno tiene que venir a orar, es un proceso donde la persona tiene que también crecer en esto y bendecir. ¿Qué pasó aquí? Hola, estoy aquí. Sí, sí, le estamos escuchando. Entonces, la persona tiene que como que recibir ese impulso y ese impulso tiene que ser alimentado y hay que aprender a vivir la vida de oración en casa. Entonces empieza transformación del hogar que tal vez estaba muy contaminado, la persona empieza a lavar, tal vez no sabe cómo orar para limpiar territorios, pero empieza a alabar a Dios sinceramente, empieza a orar. Entonces empieza poco a poco a cambiarse la atmósfera, ¿sí? Pero nosotros, como guerreros de Cristo, sabemos ya cómo esto funciona y podemos bendecir los territorios enteros, limpiándoles de los espíritus inmundos. Y para esto también Dios da el don de espíritus, de discernimiento de espíritu. Y nosotros podemos discernir, por ejemplo, si sabemos que en una parte, por ejemplo, ahora está creciendo delincuencia, ¿no es cierto? Delincuencia, entonces es el espíritu de robo, el espíritu de delincuencia que va junto con el engaño y la mentira, ¿sí? Entonces tenemos que saber exactamente nombrarles a estos espíritus. Por ejemplo, para prohibirles, porque nosotros podemos prohibirles. Y yo de esto tuve experiencia en mi barrio, y hasta tuve un encuentro con un ladrón que quiso asaltarnos, pero salió corriendo. No tuvimos nada para enseñarles como para que tengan miedo, pero él salió corriendo. Los dos salieron corriendo. Entonces, eso es algo real, pero para esto yo tengo que prepararme, desde luego, y vamos por partes. Volviendo a los territorios del agua, yo les quiero contar que mis compañeros, tengo unos compañeros de Guerreros en Cristo en Rusia, y una de ellas contó una vez la revelación que le dio Dios, orar en su casa bendiciendo las tuberías y bendiciendo el agua que estaba corriendo dentro de las tuberías. Y ella de esta manera bendecía todo el edificio, porque es el agua potable. Sí, incluso ellos fueron ahí a un lugar específico de reservorio de donde se salía el agua potable para toda la ciudad, y eso es en Moscú, nada menos, que es bien grande Moscú. Y ellos tuvieron esa revelación y un grupito de personas empezó a orar por las aguas que corren por la tubería. O sea, yo les digo riachuelos, lagos, mar, pero también el agua está en nuestra casa, incluso es agua potable que llega. Entonces, el agua, si guarda la información, es un hecho científico. Ustedes pueden buscar en YouTube. Bueno, yo no sé si hay en español, pero yo vi algunos documentales. Habría que ver, voy a ver si es que encuentro en español, acerca de cómo guarda, es totalmente científico cómo se guarda la información en el agua, ¿sí? Pero incluso les puedo contar que
Con música también, porque la música es vibración y hay vibración de alta, ¿cómo es? De, de alta frecuencia y de baja frecuencia. Y mientras es más baja frecuencia, es más feo, es como que no es de bendición. Y mientras más alta, es más, más Sublime. más bendición, más sublime, más celestial, ¿ya? Entonces lo otro es como pecaminoso y celestial, así para decir. Y esto está comprobado porque incluso en la música, cuando suena una música armoniosa y se pone el agua, una vez un científico japonés hizo un experimento, él expuso la música, perdón, el agua, un vaso de agua a la música de Mozart, puso música clásica que es muy armoniosa, muy así equilibrada, muy agradable para el oído, muy simétrica, y luego congeló el agua y cuando de congelar le vio por microscopio, vio que todas las partículas, las moléculas de agua eran muy lindas, así como estrellitas, todos eran diferentes, pero así muy simétricos como unas estrellas con ornamentos muy lindos, muy bonito. Y hizo lo mismo, cogió el agua y le puso un rock pesado, heavy metal, y también le mantuvo esa agua unas horas con esta música y luego le congeló y luego miró por el microscopio y vio todo así como hecho de lodo, así todo amorfo, no había estrellitas, no había líneas rectas, bonitas, nada de ornamento, no había todo así como caótico, así sin, y hasta el color era así bien feo. El otro era brilloso, limpicito, así en blanquecino, con luz, y el otro, y después de heavy metal se hizo como que, como un lodo sucio. Sí, eso es real, eso es real, eso es, la música es una vibración. Las palabras que hablamos también son palabras de vibración. Nosotros pronunciamos palabras de vibración. Y los científicos también ha comprobado que, por ejemplo, no sé exactamente cómo se mide con hercios, creo, no sé cómo se dice en español, las frecuencias, pero, por ejemplo, cuando hay enfermedad son frecuencias bajas, cuando hay palabras de pelea son frecuencias bajas, y cuando nosotros, por ejemplo, bendecimos a alguien es una frecuencia mucho más alta. Yo no recuerdo exactamente la tabla de frecuencias, pero era algo así, por ejemplo, ser agradecido por algo era la frecuencia como un 20, por decirles. Sí, y en cambio, eh, tener, tener una queja. Una queja era frecuencia baja de 2.5, algo así. Por ejemplo, una palabra malvada, si una palabra mal hablada, era menos todavía que 2.5. Y cuando se decía la persona, eso era, creo que 45, 50. O sea, para que ustedes se dan cuenta, y eso es también científicamente es comprobado. Son frecuencias y las frecuencias que emitimos actúan con la atmósfera y producen el efecto. Entonces, cuando nosotros hablamos las palabras de bendición, por ejemplo, empezamos a bendecir el lugar todavía con la palabra de Dios, eso produce un efecto y la atmósfera cambia. La atmósfera empieza a limpiarse de toda contaminación, de malos pensamientos, de las emociones negativas, de las personas que pasaron por ahí, las que hablaron, porque cada persona, además de hablar, también emite su frecuencia, sus frecuencias de acuerdo a lo que piensa, de lo que siente. ¿Sí? Es su atmósfera. Entonces,
Por eso, ustedes han oído la palabra lugar bien orado. O sea, hay unos lugares que son súper orados, que tú entras y sientes ahí una paz, sientes algo así tan pleno, hasta da gusto estar en este lugar. Entonces, esto es muy real. Pero podemos comenzar desde cosas pequeñas como nuestro hogar, por ejemplo, bendecir nuestro hogar. Y claro, tenemos que aprender a bendecir a nosotros mismos porque cuántas veces pensamos mal durante el día. Ya también se hicieron unas investigaciones y se registra que el 80% de los pensamientos que nosotros tenemos son, o sea, en general, de un ser humano, sí, de un ser humano, no de un cristiano, sino de un ser humano, es 80 pensamientos negativos frente a 20 positivos. Entonces tenemos que trabajar, por eso la palabra, por ejemplo, sometemos a Dios nuestros pensamientos en obediencia a Cristo, de segunda de Corintios 10:4, ¿no es cierto? 4, 5, 6. Vamos a leer ahora. Esto es muy importante. Trabajar, no solamente saber la palabra, sino aplicarla para mí. Entonces, si vayamos ahora, por ejemplo, a segunda de Corintios, ¿quién tiene ya me puede ayudar a leer? Por favor, puede repetir el capítulo. Sí. Yo les quiero decir, vamos a ver ahora un par de versículos, bueno, un poquito más de par, que son claves para conocerlos si queremos realmente ser guerreros en Cristo. Uno de ellos es 2 de Corintios 10, 4, 5 y 6. Entonces, ¿quién tiene para leer? Yo. Bien. Buenas noches con todos. ¿Sí me escuchan? Sí. Ya. Segunda de Corintios 2:10. Desde el 4, las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios, capaz de destruir fortalezas. Y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretenden impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezcan a Él y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia una vez que ustedes obedezcan perfectamente. Amén. Es de la Biblia, Dios habla hoy. Muy bien, muchas gracias, Daisy. Entonces, aquí tenemos que saber que tenemos unas armas, que Dios nos ha dado armas, pero no son armas carnales, no es lo que yo tengo en mi carne, mi razonamiento carnal o mis emociones carnales, no, que Dios ha dado armas poderosas con el poder de Dios. O sea, esas armas tienen un poder de Dios y nosotros tenemos acceso a eso por ser cristianos, por ser cristianos activos. Por ejemplo, si yo no sé esto y yo quiero enfrentar el mundo de las tinieblas, pues simplemente es como que mandaran a los soldados sin prepararles, sin darles pistolas y sin, por decir, no son pistolas, rifles, ¿no? O sea, sin dar rifle o, por ejemplo, dan rifle pero no explican cómo usarlo, ¿ya? Entonces, tal vez el soldado tenga el rifle pero no sabe cómo disparar, ¿sí? Entonces, es algo así. Mandan al campo de lucha donde el enemigo no es nada suave, sino él viene para destruir, él viene realmente para aniquilar. Y hay un soldado que quiere servirle a Dios, pero no sabe usar el arma. Entonces, esto tenemos que prepararnos, es muy importante. Entonces, tenemos estas armas, pero
por medio de las cuales sometemos o destruimos, como dice en otra versión, destruimos las fortalezas. Y las fortalezas son mentales, son las mentiras que el enemigo sembró en nuestro corazón aún siendo niños, cuando pasó algo, alguna experiencia, y de esta experiencia sacamos alguna conclusión. Sí, por ejemplo, no soy importante, porque no, o sea, no, simplemente mi papá, mi mamá no me prestaron atención cuando yo más necesitaba, y no es que pensé esto conscientemente, pero se quedó en mi inconsciencia que no me atendieron, no soy importante, hay cosas más importantes que yo. Y vivimos con esto, ¿sí? Pero para Dios somos muy importantes. Ya, solamente es un ejemplo lo que es fortaleza. Y entonces el diablo puso esto, luego con esto vino también el rechazo porque me trataron mal, me rechazaron, entonces, y así empieza como que hacerse otra piedrita más, otra piedrita más, y se unen y se hace así muy duro, ¿no? Se hace muy duro y eso es fortaleza mental, lo que a veces cuesta entender cuál es la verdad, porque hay algo duro ahí que impide conocer la verdad. Entonces tenemos que derribar esas fortalezas. Y Dios nos está enseñando cómo hacer, ¿sí? Renunciar a la mentira y recibir la verdad, destruyendo razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo argumento que se levanta y dice, ay, no, estás inventando, ay, no, no es para tanto. Y también altivez, la altanería, ¿no es cierto? Todo el orgullo humano que se levanta, o todo, todo, toda adoración, por ejemplo, a los ídolos, a falsos dioses. Lo que quieren robar la gloria del Señor, porque solamente de Él es la gloria. Y hay rituales de organizaciones de los brujos, de los satánicos, qué sé yo, de algunas organizaciones que tenemos aquí en Ecuador, no hay que ir muy lejos, ¿sí? Que están levantando otro argumento, que están levantando otros dioses, ¿sí? Y por eso dice aquí, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso tenemos que aprender, llevar cautivo todo pensamiento, porque muchas veces pensamos muchas cosas y no nos damos cuenta que esto pasa por nuestra cabeza y está ahí dando vueltas, vueltas, vueltas. Entonces, tenemos que aprender a poner en la obediencia en Cristo. ¿Cómo es poner en obediencia a Cristo? A ver, ¿qué dice la palabra de lo que yo estoy pensando? ¿Voy a creer a la palabra o voy a creer lo que yo estoy pensando? ¿Sí? Y estamos preparados para disciplinar a los que no obedecen. Esta parte es muy importante. Cuando nosotros oramos, intercedemos por alguien, ¿sí? Para establecer la verdad de Dios, ¿sí? Tenemos que nosotros estar obedientes, porque aquí dice que preparados para disciplinar a los que no obedecen, para que sea completada la obediencia de ustedes. Aquí no, en mi traducción no dice claro, pero no sé, a ver, vuelva a repetir, Daisy, como dice en la tuya, porque se trata de que tenemos que nosotros ser obedientes para poder poner en orden la obediencia de los demás. Sí, el 6, repito. Sí, ajá. Ya. Dice, y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia, una vez que ustedes obedezcan perfectamente. Castigar o Desde antes. corregir. También, sí, castigar también se traduce como corregir. O sea, hacer una correctiva, pero solamente nos va a funcionar hacer una correctiva si nosotros somos obedientes. Si no somos obedientes, no va a funcionar.
En el mejor de los casos, simplemente nuestra oración no va a surgir efecto y en el peor de los casos nos puede venir todavía encima a nosotros por orar algo que nosotros no estamos cumpliendo en nuestra vida. Entonces, por eso tenemos que ser responsables. Y de eso estábamos hablando, que Dios quiere que aprendamos a ser obedientes y eso es lo que más cuesta. Entonces, son 4 pasos. Liberar primero a uno mismo para después, asimismo, interceder por los demás y interceder por los territorios y hasta por el país entero. Y obviamente no se puede hacer esto simplemente porque es lo correcto. Tiene que arder en mi corazón y tengo que yo estar ajena a ser indiferente. Porque si estoy indiferente y solamente lo hago porque, como que, o sea, por hacer lo correcto. Eso no funciona así. Realmente, porque sería algo mecánico. Realmente tiene que ser importante para mí interceder. Entonces, yo no quiero decir si, por ejemplo, ustedes todavía no lo sienten así, entonces, ay, no, está mal entonces. No, porque Dios poco a poco está poniendo en ustedes como está sembrando en ustedes de poco a poco, ¿ya? Y es ese trabajo que Él comenzó y yo les felicito que están aquí, porque Él llama a cada uno, Él llama a cada uno de nosotros y hay un proceso de formación. Entonces, como hablábamos, no se trata de que el soldado salga al combate antes de ser listo, porque eso quiere el enemigo, sacarle antes, sacarle cuando no está listo, sacarle rapidito y ahí sí uno pierde, ¿no es cierto? Hasta pierde la vida. Pero Dios conoce el corazón de cada uno y Él les va a preparar. Pero claro, depende también del deseo de ustedes, de cuánto yo quiero, porque va en proporción, cuánto yo tengo hambre, eso es lo que viene a saciar Dios. ¿Perdón? Una pregunta, es que a mí me ha pasado, o sea, pienso que yo estoy lista, Dios me muestra algo, intercedo por esa persona o permito que el Señor me use como instrumento, y, pero al final tengo retaliación y a veces pueden ser cosas de mis antepasados que yo ni siquiera conocía, que yo desconocía. Entonces es como que un terreno incierto, o sea, me meto en esta guerra, no me meto, pienso estar yo a cuentas con Dios, pero quizás hay cosas que no sé de mis antepasados y eso es una puerta abierta. Entonces es como que un Pero tú terreno puedes que... hablar con Dios de esto. Tú puedes decir para que Dios te muestre y gloria a Dios que es un mecanismo bastante sencillo de arrepentirse. Nosotros tenemos que utilizar, eso también es un arma, el arrepentimiento, ¿sí? Si, por ejemplo, es algo que nos permitió estar libres sin pecado a través de Cristo que subió a la cruz, pero Él llevó nuestros pecados, ¿sí? Él llevó, o sea, Él hizo eso por nosotros. Es como que Él intercedió por nosotros, tomó esos pecados, y se los llevó. Dios permitió eso, los pecados fueron sobre Él, ¿sí? Y entonces, y a través de esto, nosotros nos liberamos de los pecados, fuimos liberados de los pecados, redimidos para la vida. Este es el mismo principio, porque cuando yo, por ejemplo, tengo una certeza, mira, tú tienes certeza, porque si no, no hablarías de esto, lo que acabas de decir, pero tú dices, capaz, Dios te está mostrando lo que tú estás diciendo, entonces de esto hay que orar. Y tal vez tú no sepas lo que pasó, pero el Espíritu Santo te puede guiar en oración, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Dios está por encima de tiempo. El tiempo es un mecanismo relativo donde estamos colocados por
por un tiempo limitado, porque nosotros pertenecemos a eternidad como dioses de eternidad. Solamente estamos viviendo ahora en marco de tiempo, pero realmente Dios está por encima de tiempo, para Él siempre es presente. Y tú puedes pedirle que te lleve y te guíe. Y a veces uno tiene que dejarse llevar para que Dios le lleve adelante y no dudar lo que Dios le va a mostrar. Y simplemente lo que Dios te muestra, este rato oras y pides perdón. Es mejor una vez repetir más un perdón, dos veces pedir si sientes que todavía falta pedir perdón, dos veces pedir por el mismo pecado perdón, a que estar con dudas y decir, ¿será o no será? Porque si esto está en ti, si esto llegó a tu corazón, a tu entendimiento, créame que justamente eso es lo que tienes que hacer. O sea, eso pasó la última. Yo he orado muchas veces por el espíritu de brujería, de hechicería, y para mí, yo, si algo había hecho mis antepasados, yo ya había pedido perdón por eso y por lo que yo había hecho también, pero yo no sabía que había que ponerlo por escrito y anular y todo. Y muchas veces que yo oré por personas con estos espíritus, tuve un montón de retaliación. Y fue después que me enteré pues que había que escribirlo y cancelarlo de esa manera. Entonces muchas veces podemos estar en desconocimiento de la manera como hay que arrepentirse y Es muy simple. recibir retaliación por haber ayudado a alguien. Entonces es eso como que... Agustita, mira, tú permites ahora el espíritu de duda manifestarse, porque mira, nosotros ahora estudiamos un libro concreto que este libro ya hay mucho fruto y mucho testimonio, y sí funciona. Y contigo el caso concreto, porque yo sé que recién tú tenías puertas abiertas y recién las cerraste. Entonces, los testimonios que estás diciendo ahora antes, claro que te venía retaliación, pero esto ya averiguamos por qué. O sea, porque tenías puertas abiertas, pero ahora es diferente. Pero no duden, no duden. Mira, a pesar de esto, mira, Dios no te dejó, o sea, siempre ha estado contigo y siempre te llevó adelante y a pesar de que el enemigo quiso pisar tus talones, Dios siempre te ha guardado muy bien, ¿no es cierto? A pesar de que no sabías. Pero ahora es una nueva etapa porque Él te dio muchas cualidades para interceder no solamente por ti, sino por otros. Y es un proceso. Yo quiero hacer una preguntita. Estás aquí. Sí, gracias, Marta. Sí, ¿quién quiere hacer una preguntita? Ya, yo, es que se paraliza el internet. Bueno, lo que estaba diciendo la Agustita, bueno, lo que también para interceder es súper fuerte porque hay que prepararse también. Tengo yo el conocimiento de lo que antes había aprendido. Y también aquí era acompañada de lo que más o menos me acuerdo que me decían. Y también reconocer los nombres de los demonios, porque cuando ya son casos demasiado fuertes, los demonios también se burlan de uno si uno no está bien firme en la palabra de Dios o si uno no está correctamente orando. Eso es lo que yo aprendí. Rita, una pregunta. ¿Leíste los 2 capítulos que yo compartí, el 1 y 2? No leí. Ya, No leí. entonces eso es el problema. Aquí está ilustrado el problema. Podemos Ya. hablar mucho del tema, pero Ujú. hay que prepararse como tú dijiste, ¿sí? Ujú. Hay que ser obediente. Ujú. Y si no, vamos aquí horas y horas hablando y no llegamos a nada. Ujú. Hay una instrucción muy clara y Claro. con un testimonio de muchas personas que están moviéndose en esto y podemos hablar aquí mucho y va a ser incongruente Ujú. porque La hablar otra pregunta, lo la de... otra pregunta, la otra pregunta es cómo saber que uno
como dice Agustita, ella, oye, a mí también me ha pasado, hablamos en el espíritu, pero ¿cómo saber si es en el espíritu o en la carne? Verás, cuando tú realmente Porque a veces, a Dios y cuando tú conoces lo que Dios te dice, tú tienes certeza absoluta. Porque si tú estás con dudas, entonces vas a seguir con dudas. O sea, mira, si tú has experimentado la presencia de Dios y has hablado con Él y tú has recibido algo de Él, tú lo vas a atesorar y vas a recordar de esto. Y entonces cuando va a venir otra situación y va a haber diferente y va a haber como que una manipulación ahí, tú vas a discernir eso. O sea, como que lo verdadero, lo valioso de lo otro que parezca, pero no es. Más que nada, Natasha, la Biblia dice que ojo, cosa que ojo no vio ni oído escuchó, es lo que el Señor te va a revelar. Entonces, cosas que tú no No habías revelar, sino ha preparado para ti. Y esto es, pensado. se refiere a una gran bendición que es mucho más allá de lo que tú puedes imaginar. Es esto, pero eso aquí no viene al caso. Eso es Pero otro muchas tema. veces el Señor te revela cosas que tú no había manera que sepas. También se puede aplicar, o sea, cosas que no había manera que tú sepas porque no Exacto, conociste a porque esa persona de clámame y te antes ni nada. responderé. Entonces ahí te puedes dar cuenta que realmente... Ujú. Clámame y te responderé y te haré ver cosas grandes y ocultas que no conoces, algo que no, que desconocías, vas a conocer, pero ¿cómo es? ¿Qué quiere decir clamar? No es solo, es preguntar, ¿no es cierto? Pero es más que preguntar. Clamar es cuando tú tienes tanta necesidad, clamar. No es solamente preguntar, o sea, es con todas tus ansias. Es realmente tener sed, hambre y anhelar. Eso es clamar y es con la voz, ¿sí? Y es hablando, clamar. Entonces, ahí es donde revela justamente en la proporción del hambre que tú tienes, te va a revelar. Exacto, claro que Entonces, sí. entonces yo veo Y varias cosas, verán, nosotros estamos aquí, eh, en este grupito ahora, podemos escuchar y ser obedientes, porque como que yo ujú, veo que hay muchas dudas manifestadas y lo que estamos manifestando, estamos con esto creando una atmósfera, ¿sí? Porque podemos, lo que, por ejemplo, dijo Marcela ahora que lo que ella ha aprendido antes, aquí tenemos que desaprender, porque muchas veces fuimos mal enseñados por nuestros líderes espirituales, sobre todo en nuestro medio, donde decían que cuidadito no vayan a este tema. La iglesia en general tiene miedo a veces de hablar de este tema y no quieren saber nada de Satanás, pero hay que conocer al enemigo para poder vencerlo. Pero muchas veces en la iglesia ese tema ha sido un tabú. Y justamente por la retaliación, los propios pastores han dicho que mejor no se metan las ovejitas en este tema. Pero aquí no hay ovejitas. Dios está preparando su ejército. Él no quiere que nos quedemos así como en una posición ignorante e indiferente. Porque Él quiere que seamos su boca, sus manos, sus pies para poder actuar. Porque además les digo, una revelación. ¿Recuerdan esa escena? No vamos a leer ahora en la palabra, esa escena de Moisés con la zarza cuando Dios le manda a liberar al pueblo de Israel. Él dijo que, ¿qué es lo que tenía en la mano Moisés? ¿Se acuerdan? ¿Qué tenía él en la mano? La vara. ¿Y qué le dijo Dios para que le crean a Moisés que él fue enviado por Dios? Es decir, que él tiene poder de Dios. ¿Qué tenía que hacer? que se convierta en la Botar la vara. vara. Botar la golpear la vara piedra, y Ya, cada, botar golpear la a la piedra. en cada situación.
no golpear la piedra, no, eso es de otra parte. ¿Qué No, tenía que hacer ahí? se convirtió ¿Ah? la vara se convirtió En la serpiente. serpiente. Sí, él tenía que botar la barra Ajá. y se convertía en la serpiente. Y luego, ¿qué tenía que para volver a dominar esa serpiente? Tenía que cogerle por la cola y otra vez se convertía en la vara. La vara es el símbolo del poder. La vara es el símbolo de autoridad. Y Dios ha dado a cada uno de nosotros, porque no es ninguna casualidad que ustedes están aquí, Dios ha dado a nosotros un poder, una autoridad. Y no es nuestra, no es mía, es de Dios, pero Dios nos ha delegado para que nosotros actuemos en su nombre, con su poder y con su autoridad. Es esa vara que tenemos. Pero si botamos esa vara y no la tenemos en posición de actuar, si no la botamos por el suelo, se convierte en una serpiente que nos puede morder en el talón, en nuestros pies. Se convierte o se representa esa enemistad, ¿sí? Con las tinieblas que tenemos. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Vemos serpiente y salimos corriendo, como muchos cristianos, porque dicen, ay, 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 me va a picar, mejor me voy corriendo, ya. O tenemos que lograr nuestra posición en Cristo con la autoridad que Dios nos ha dado, y es tomarse la barra. Entonces todo depende de la fe, porque Moisés podría decir, no, no, yo no quiero coger esa serpiente. Fue muy obediente, ¿no es cierto? A pesar de que tenía sus dudas para cumplir a la primera lo que le mandaba Dios, pero fue muy obediente, votó, luego tomó, o sea, solamente fue como una demostración del poder, pero aquí también podemos ver esa ilustración de que para ejercer el poder tú tienes que tener la vara bien puesta en tu mano, no puede estar en el suelo, porque saben que cada uno de nosotros tiene poder de Dios, pero si tú no lo usas el poder que te dio Dios, alguien más lo va a usar, alguien más lo va a usar y no va a ser para Dios, va a ser en tu contra y va a ser para poner toda clase de trabas para que se cumpla la obra del Señor. Entonces es la cuestión de o lo tomo o lo dejo. Y yo puedo ser pequeña, pero dice la palabra, y dirá débil, fuerte soy, ¿no es cierto? Yo puedo reconocer mi debilidad humana, mi carnalidad, pero el momento que yo reconozco que tengo el poder de Dios en mis manos, tengo la autoridad delegada por Jesucristo en mis labios, en mi boca, eso tiene poder. Entonces, todo eso es la convicción que yo puedo tener. Y, por ejemplo, si nosotros vayamos a Lucas 10:19, ¿qué dice ahí? ¿Quién me puede ayudar a leer? Lucas, eso es otro versículo de los que nosotros tenemos que conocer muy bien. ¿Qué dice ahí? Amén. Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y no dañará. No Amén. se escuchó muy bien. ¿Puedes repetir, por favor, Daisy? Hubo un ruido. Ya, dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os daña. Ya, he aquí yo os doy potestad. Potestad es justamente es poder con autoridad, ¿sí? Os doy. ¿De quién es potestad? ¿Es nuestra? No, ¿no es cierto? ¿De quién es?
de Dios. De Dios. Pero Él dice que nos da a nosotros ¿para qué? Para hollar serpientes y escorpiones. ¿Qué quiere decir hollar? Pisar. Pisar y avanzar. En otra traducción dice para avanzar, pisoteando. Hay un verbo que significa las dos cosas, avanzar y pisotear. Entonces es tener debajo de los pies al enemigo y avanzar. Entonces, ¿quién es el que avanza? Yo, ¿no es cierto? ¿Con el poder de quién? De Dios. Cuando yo tengo el poder, pero no avanzo, sino por si acaso estoy ahí bien parado y no quiero avanzar. ¿Qué puede pasar? ¿Quién va a avanzar entonces? Si yo no avanzo, ¿quién va a avanzar? El enemigo, o sea, él va a ir antes que... Sí, nosotros a veces pensamos que mejor no me meto. Sí, porque así es como pensamos los humanos. Mejor me quedo calladito que no me meto para que esté a salvo. Pero simplemente es como, no sé si conocen ese avestruz que tenía miedo y guardaba su cabeza bajo la arena para esconderse, pero todo su cuerpo estaba visto. Él guardaba la cabeza pensando que estaba escondido, pero todo su cuerpo estaba bien visto para el enemigo. ¿No es cierto? A veces somos así. Pensamos que me meto ahí, me escondo, pero realmente no me doy cuenta que ahí le doy si yo no actúo con el poder que Dios me dio, el enemigo actúa contra mí. Y entonces estoy solamente a la defensiva, usando y orando a Dios para que me salve. Y sí, Dios en su misericordia lo hace, pero Él realmente necesita las personas que cumplan su voluntad, que no solamente estén ahí pidiéndole la salvación, que también por gracia recibimos, pero Dios necesita a las personas que cumplan la voluntad de Él. Por ejemplo, ir y orar por algo específico. Por ejemplo, ir y cambiar la atmósfera en un lugar. Y eso poco a poco Dios nos va a revelar. Pero tenemos que conocer las estrategias que están aquí. Entonces, ya sabemos que se puede orar por el agua, se puede orar por el aire, por la atmósfera en el aire, se puede orar por la tierra, porque la tierra chupa todo lo que se hace sobre ella. Y muchas veces la sangre derramada, cuando se derrama, va muy adentro, ¿no es cierto? Y no se le ve, pero quedó ahí, no se va a ninguna parte. Todo lo que pasó no se va a ninguna parte, ahí permanece. Entonces, solamente a través de arrepentimiento y confesar el pecado se puede limpiar una mala palabra dicha que está en la atmósfera, una sangre derramada que está ahí, ¿sí? O en nuestro ADN espiritual, un pecado que fue cometido en los ancestros. Dios puede llevarme a orar y no es que voy a tener certeza que alguien me testifique que así mismo pasó, que encuentro una abuelita que me cuenta. No, en el espíritu Dios me puede mostrar las cosas. Lo importante es no ser incrédulo, porque todo lo que viene a mi cabeza, este rato orar y limpiar. También hay que darse cuenta que una cosa es evangelizar y otra cosa es orar por una persona liberándole de una maldición generacional, de un pecado generacional. Y eso no todos van a hacer. Eso no es que, para eso hay que prepararse. Claro que sí. Pero nosotros podemos estar en el proceso de formación y al menos lo que entendemos, lo que podemos captar, como la vez pasada vimos, es bendecir.
antes de atar y desatar ahí, atar a los demonios y desatar, o sea, sí, podemos desatar las bendiciones de Dios. Podemos invitar el poder del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Para que actúe. Podemos declarar que Cristo reina. Cristo gobierna en esta situación, en este territorio. Una preguntita, hermana. Jaime. Por ejemplo, para, para preparar el camino, por decir, para si yo quiero ir a predicar, a compartir el evangelio en una familia, por decir. Ujú. Sé que voy a preparar primero orando por esa familia, bendiciendo la casa, bendiciendo la familia, pero también puedo utilizar, por ejemplo, como un arma también, como un arma, por decir, los hachkar. Claro, sí, sí. Bueno, hachkar son los clavos, clavar la palabra de Dios, sí, físicamente en algún lugar. Sí, pero mira, por ejemplo, si yo necesito ir a predicar en una familia y sé que ahí como que hay espíritu de incredulidad muy fuerte o idolatría, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Voy a rodear esta casa y voy a orar. Claro, no voy a rodear de día para que todo el mundo me vea. Bueno, o sea, que Dios me Claro, revele cómo hay que hacerlo, qué estrategia me va a dar, porque estrategia puede variar. Pero previamente es importante rodear el lugar. Incluso, por ejemplo, se puede ir a espiar primero, es decir, observar, mirar para que Dios revele la estrategia, ¿sí? Porque primero se puede tomar el lugar, el territorio donde están las personas, para Cristo. ¿Sí? Y si para esto podemos preguntar a Espíritu Santo que nos guíe de qué tenemos que arrepentirnos, cuál es el espíritu territorial de este territorio, el más fuerte, el principal, el que gobierna ahí. Y el por qué gobierna ahí a causa de pecados cometidos, pedir perdón por estos pecados. ¿Sí? Gracias. Ya, bueno, ya creo que ya pasamos de la hora. Tal vez alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo, o sea, por ejemplo, hablando en esto de la retaliación y también hablando de las pruebas, ¿cómo podemos saber si es una prueba? Porque a veces también las circunstancias se pueden venir, por ejemplo, si vemos el caso de David, que Dios le mandó a ungir como rey, pero tuvo que atravesar todo un proceso, no basta llegar al trono. Y mi pregunta es si nosotros también, o sea, a veces pasamos por procesos o son retaliaciones, o sea, ¿cómo le podríamos Más ver de esa proceso. forma? Claro, claro que sí. O sea, mira, el enemigo siempre va a valerse de situación para dañar de alguna manera. Pero Dios permite que pase esta situación porque Él quiere que a través de esta situación nos fortalezcamos, porque Él ya sabe dónde vamos a estar. Él mira eh, desde el momento donde estamos, Él ya sabe cómo es el final nuestro, sabe dónde vamos a estar. Y Él siempre se va a permitir, pero no permite más allá de lo que podamos resistir. ¿Recuerdas? Dice esto.
y tenemos que confiar. A veces nos toca pasar, es que es la única forma de poder crecer y madurar, porque si todo es color de rosa y nos quedamos ahí en la casa muy calentitos ahí, él nos empuja a veces salirse de la comodidad, ¿no es cierto? Del, del ámbito cómodo, porque solo a través de esto desarrollamos nuestras cualidades. La mejor manera es que siempre, cualquier cosa que pase, aunque parezca la más desagradable, juzgarle en plus, es decir, en más, o sea, juzgarle en que no sé cómo, pero Dios me va a bendecir a través de esto. Y esto es Romanos 8:28. Sí, que todas las cosas le vienen a bien los que aman a Dios, aunque parezca lo contrario. Algo que decía el libro que me gustó fue que Dios nos ha dado dones y talentos para esta guerra espiritual, pero en la medida que lo usemos, o sea, que pongamos en práctica, van a salir a flote esos dones y esos talentos, Ujú. esas habilidades. Claro, Entonces, están si ahí no por brillar. caminamos, no vamos a poder ver que los tenemos. Tal vez muchas veces quizás nos equivoquemos, o, pero en la práctica vamos a seguir aprendiendo. Claro, Pero lo es que no que podemos hacer es como tener miedo. claro, porque Dios justamente nos tiene, Él siempre nos guarda, nos cuida, ¿sí? Y tenemos que tener fe, que es así. E incluso si nos equivocamos, Dios no nos va a sacar en cara y hablar, ay, mira, te equivocaste. No, porque a través de errores aprendemos y es como un niño que cae y Dios le levanta, ahí está siempre para darnos la mano. Y justamente quisiera terminar Una ahora, preguntita. ajá, con una oración. Ajá. Sí, Natasha, tú me preguntaste si había leído algún folleto. No sé si yo entré tarde del grupo, pero creo que era lo que tú me enviaste una oración. ¿Cuál? O tienen folleto porque no lo tengo. Ah, yo ahorita voy a A ver, compartir, voy a volver a compartir el primer y segundo capítulo y tal vez el tercero ya para que lean sí, también. porque, Sí, pero sí, porque tú me preguntaste si había leído. Yo te dije que no, porque Sí, no tengo. voy a, nos voy- mandó en los grupos. Pero bueno, ya te... sí, pero no es solamente Denuncia el ocultismo al Ecuador, eso. no, No, no. no, eso es otra cosa. Ah, entonces no tengo. Por eso te quería decirte que Ya, no había leído, porque no tengo. ya. Ya, Y no gracias. solamente es de leer rápidamente recorriendo, es como que meditar un poco, porque manual es donde tú sacas una idea y la pones por práctica, ¿sí? O sea, para que empecemos a practicar, empecemos a entrenarnos hasta donde podamos, porque Dios no quiere que hagamos más allá de lo que podemos, pero con ese poquito que podemos, Él nos va a ayudar. Entonces, ¿ustedes quieren recibir esas armaduras que Dios les está dando? Sí. También la última palabra antes de orar, en Efesios 6, vayamos. En Efesios 6, a ver, ¿dónde está? Ahí, desde 11. ¿Qué dice ahí? ¿Qué versículo? Perdón. Efesios 6, 11 y 12.
y 13 incluso. Efesios 6. 6:11 de ahí. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos Hasta con ahí la coraza. nomás. Ya, hasta ahí nomás, ¿ya? Gracias. Entonces, aquí dice 2 veces, y en el 11 y en el 13, que tenemos que tomar esa armadura, ¿sí? Provista con el poder de Dios para resistir a las maquinaciones del adversario, y en el 13 dice para que estemos firmes en el día malo. O sea que, mis hermanos, va a haber día malo, y creo que ya hemos vivido algunos días malos, y ahora también lo que estamos viviendo. Entonces, podemos estar firmes. La buena noticia, que podemos estar firmes y resistir. ¿Sí? Y para esto necesitamos de la armadura. ¿Quieren recibir la armadura? Vamos a orar. ¿Sí? Padre bendito, te doy gracias. Yo recibo, repitan todos conmigo, yo recibo la armadura que has preparado para mí. Y yo recibo completamente todas las herramientas que me estás dando para derribar los planes del diablo. Y ningún plan del enemigo, el plano de ninguno de los planes del enemigo no prevalecerá en mi vida, porque yo creo que tú me guardas para que yo pueda establecer tu verdad en la tierra donde tú me colocaste. Y yo te invito para que tú me enseñes, me preparas y me fortalezcas para que yo pueda hacerlo en excelencia. Confío en ti, en el nombre de Jesús. Amén. No se trata de saber mucho, pero se trata de tener corazón hambriento y amar a Dios. Y hoy hemos visto 3 partes, 3 citas bíblicas muy importantes que tenemos que aprenderles de memoria. Que esto es Lucas 10, 19, esto es Efesios 6, de 11 a 13, y 2 de Corintios 10, de 4 a 6. Pueden anotar esto y pueden leer otra vez y ver, escudriñar, ver en diferentes traducciones, ¿sí? Y pedir discernimiento y dirección a Dios para llegar a mayor entendimiento y revelación que Dios quiere darles a través de estos versículos, porque a veces no actuamos por desconocimiento o nos da miedo porque no hemos recibido la revelación de Dios y no sabemos cómo están las cosas realmente. Y el enemigo feliz de la vida asustándonos. Pero cuando conocemos la verdad nos hace libres, ¿no es cierto? Y
Y estos versículos es parte de la armadura. Amén. Entonces, con esto yo les mando un fuerte abrazo y bendigo su vida en este proceso de formación para servirle a Dios y cumplir su voluntad. Amén. Mi hermana, también bendiciones para usted, para su familia, para su preciosa casita. Amén. Muchas gracias. Listo. Amén. Dios les Amén. bendiga a Muchas todos mis gracias. hermanos. Que tengan una buena noche. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Que tengan una buena noche. Amén, hermanito. Amén.